Bueno, pues ya ha comenzado la grabación. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Rafael Caballero Álvarez, soy profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral y en esta ocasión tendré el gusto de compartir con ustedes algunas horas de esta tarde para discutir el tema de la lógica comprensiva o de las ciencias sociales, un módulo que forma parte de este diplomado sobre lógica jurídica que imparte la Escuela Judicial Electoral y cuyo coordinador académico es el doctor Juan Abelardo Hernández. Bueno, la sesión o el módulo al cual estoy haciendo referencia consta de una sola sesión. Ustedes tendrán oportunidad de comentar sobre distintos tópicos, distintas aristas de la lógica, en particular de la lógica que aplica para las ciencias jurídicas. Y en esta ocasión solamente nos vamos a enfocar en una de ellas, que es la de la lógica comprensiva, ¿no? Una manifestación de la lógica, que es la comprensiva. Bueno, sin embargo, me parece que sería conveniente que contáramos con algunos apuntes, con algunas premisas de antecedente que nos sirvan como contexto. En este sentido, bueno, en esta primera lámina, bueno, aprovecho para comentar que prácticamente en todas las sesiones que me corresponde impartir en los distintos diplomados y demás actividades académicas que imparte la Escuela Judicial Electoral, suelo utilizar algún apoyo didáctico, una presentación de PowerPoint o de Prezi, y en este sentido, bueno, pues me voy a apoyar justamente en uno de estos materiales audiovisuales. Bueno, en esta primera lámina, les decía que tenemos algunos apuntes que nos sirven como premisas, como elementos de introducción para tener un contexto respecto a lo que podemos entender por la lógica, ¿no? ¿Qué es la lógica? Bueno, seguramente ya con las clases previas que ustedes tuvieron, además de la propia formación profesional con la que cada uno de ustedes cuenta, bueno, pues ya tienen una noción de lo que representa, lo que significa la lógica. Pero para ir sintonizándonos en la misma frecuencia, bueno, pues en esta lámina tenemos algunos apuntes, como les digo, algunas premisas conceptuales. Bueno, son de hecho aproximaciones conceptuales muy básicas, muy elementales. Como pueden advertir, pues se hace referencia a las raíces latinas, a las etimologías de esta palabra, de este concepto de la lógica, y en tal sentido podemos advertir, bueno, pues algo que ya seguramente tenemos muy sabido, ¿no? Que la lógica deriva de la raíz logos, que significa palabra, razón o ciencia, y que es lo que justifica precisamente que en términos nominales, en términos gramaticales, etimológicos, podamos incorporar este prefijo a ciertas disciplinas en particular, ¿no? La biología, la sociología, etcétera, ¿no? Etcétera. Todas las alusiones a logos, pues naturalmente nos hablan de una ciencia, de una disciplina científica en específico, ¿no? También atendiendo a estas bases gramaticales, tenemos que en latín también podemos identificar la raíz lego, que significa recoger, reunir, juntar, contar, y que nos sirve ya como para ir deslizando algunos aspectos que nos permitan identificar las características generales y el funcionamiento de la lógica, ¿no? Como lo vamos a ver un poco más adelante, bueno, pues la lógica implica justamente la conjunción de distintas premisas, de distintos elementos que nos permiten llevar a cabo un ejercicio de razonamiento articulado con el propósito de lograr una conjetura, una expectativa, una hipótesis, al planteamiento que eventualmente se pudiera convertir en ley, etcétera, ¿no? Entonces, esta incorporación de elementos, esta incorporación de conocimientos, de premisas, de bases, es lo que de alguna manera nos ayuda a ir articulando este razonamiento que hace funcionar la lógica, ¿no? Bueno, también en esta lámina tenemos algunos apuntes que nos hablan de cómo podemos entender la lógica misma como disciplina independiente, como una rama del conocimiento con autonomía, ¿no? En este sentido,
el apunte que tenemos en la lámina nos habla de que la lógica puede ser entendida como aquella ciencia que se dedica a estudiar lo que permite que, bueno, aquello que la razón, la palabra o la ciencia sean posibles, ¿no? Bueno, y en este orden de ideas hay un elemento que resulta muy importante tener presente y que se refiere a el argumento. Lo doy por sentado que la mayoría de ustedes, si no es que todos, todas son abogados, abogadas, y en este sentido el concepto de argumento tiene particular relevancia para las ideas que estamos abordando. Por ahí, no sé si se escucha un ruido de fondo, podrían todos, todas verificar sus... Por favor. Gracias. Bueno, el argumento, les decía, es un elemento sustancial de la lógica porque naturalmente el argumento nos ayuda a articular las ideas, a razonar, a establecer esas premisas de las cuales hablábamos hace rato, y en atención a esto, pues podemos desarrollar esta estructura de pensamiento particular que se refiere a la lógica, ¿no? Bueno, podemos hipotetizar, reflexionar muy ampliamente sobre cómo podemos definir un argumento, pero reitero, con la idea de estar simplemente en la misma frecuencia, tenemos una aproximación conceptual en la misma lámina que tenemos en pantalla, ¿no? Un argumento se refiere a un discurso oral o escrito que expresa un razonamiento, el cual puede ser la base de un conocimiento, estudio o ciencia, ¿no? Es decir, que, bueno, pues justamente el argumento nos ayuda a articular las ideas, nos ayuda a plasmar algún tipo de explicación respecto a algún fenómeno, respecto a algún evento, respecto a algún razonamiento en específico, así en abstracto, etcétera, ¿no? Y hablando precisamente de razonamiento, también en la lámina tenemos una aproximación conceptual respecto a esta expresión, ¿no? ¿Qué podemos entender por razonamiento? Bueno, pues el propio coordinador de este diplomado, que es el doctor Juan Abelardo Hernández Franco, es de quien retomo todas estas nociones o aproximaciones conceptuales, y este autor nos refiere que el razonamiento puede ser entendido como un proceso de pensamiento, perdón, que demuestra, refuta o justifica algo, ¿no? Y para terminar de pasar revista a este breve catálogo de conceptos básicos que nos sirven, reitero, como introducción al planteamiento que vamos a desarrollar esta tarde, que se refiere a la lógica comprensiva de las ciencias sociales, tenemos el concepto del silogismo. El silogismo es el resultado de algo, de alguna cuestión en abstracto, a partir de juntar o componer distintos elementos, ¿no? Esto lo vamos a revisar, a comentar con mayor detenimiento un poco más adelante. Por el momento, pues basta con señalar, digamos, las características generales del silogismo, que se refieren a la conjunción de premisas, a la conjunción de argumentos que nos permiten llegar a una conclusión determinada, ¿no? Me estoy adelantando demasiado, pero pensemos, por ejemplo, cómo funciona la generación de conocimiento científico, la generación de conocimiento nuevo. Bueno, pues cuando uno se dedica a la investigación, sea en la rama de las ciencias sociales o en la rama de las ciencias exactas, pues justamente el conocimiento nuevo parte de los distintos elementos que vamos conjuntando y que se refieren a premisas, ¿no? ¿Cuáles son esas premisas? Pues las bases teóricas, las bases conceptuales, las bases que nos sirven de referente en términos históricos, y por supuesto también los hallazgos que derivan del propio proceso de investigación, ¿no? Los descubrimientos que llevamos a cabo a partir de que realizamos este ejercicio científico, ¿no? A partir de todas esas premisas, pues podemos llegar a plantear una conclusión, a comprobar una hipótesis, a demostrar justamente una hipótesis en específico, etcétera, ¿no? Pero, reitero, todo esto lo logramos a partir de esa conjunción de los distintos elementos que forman parte de un proceso de investigación científica. Bueno, esto, reitero, todo esto que comento, reitero, solo como para tener
un apartado introductorio de esta exposición. Y en este mismo orden de ideas, bueno, pues en la siguiente lámina tenemos una reflexión que extraje de este diccionario de filosofía, en donde se habla de la lógica como una ciencia individual, como una corriente de pensamiento individual, como una disciplina académica autónoma, ¿no? Y bueno, aparece en la imagen el busto de Aristóteles porque, bueno, si bien no podríamos considerar Aristóteles como el descubridor de la lógica, ¿no? En función de la propia naturaleza de esta corriente de pensamiento. Bueno, lo cierto es que Aristóteles quizás haya sido el primer gran filósofo de la humanidad que comenzó a reflexionar en torno a esta disciplina académica y que de alguna manera contribuyó a delimitar algunos de sus contornos en términos igualmente intelectuales, académicos, científicos y demás, ¿no? Bueno, el apunte que tenemos en la lámina nos dice que la lógica la podemos entender como una ciencia que estudia los actos de pensar. Es decir, estos actos de pensar pueden incorporar conceptos, juicios, razonamientos, demostración, comprobación de hipótesis, como comentábamos, etcétera. Pero todo esto desde el punto de vista de su estructura o forma lógica. Bueno, pues siempre se cae en estas dinámicas en los diccionarios de referir o de explicar un concepto o un término a partir de autorreferencias, ¿no? Pero bueno, el complemento de esta explicación quizás nos dé un poco de luz al respecto. Es decir, que se hace abstracción de contenido concreto de los pensamientos y se toma solo el procedimiento general de conexión entre las partes del contenido dado. El objetivo básico de la lógica, por tanto, consiste en formular leyes y principios cuya observancia es condición necesaria para alcanzar verdaderos resultados en el proceso encaminado a proporcionar un saber inferido. ¿Cómo podríamos? Bueno, cada quien tendrá, por supuesto, su propia interpretación de esta reflexión, pero la que a mí me interesa transmitirles es que la lógica nos ayuda, o se refiere más bien al proceso de pensamiento, ¿no? A esta construcción de elementos que nos lleva a cabo esta articulación de ideas, este esfuerzo intelectual de razonamiento con el propósito de lograr una conclusión específica, de llegar a un punto en específico, ¿no? Pero lo que me interesa destacar en particular no es tanto la conclusión a la que se llega, sino más bien la manera en que se construye esa estructura de pensamiento para llegar al punto de conclusión, ¿no? Porque lo voy a plantear en términos muy burdos. Si no utilizamos la lógica, quizás podamos llegar a un mismo punto conclusivo, pero pues al carecer de estos elementos importantes en la estructura del pensamiento, pues puede ser que ese punto conclusivo sea endeble, que sea poco aceptable, que sea poco creíble, que tenga poco sustento para mantenerse, ¿no? En cambio, cuando aplicamos justamente esta estructura de pensamiento guiado por la lógica, cuando articulamos todas esas premisas, todos esos conocimientos, todas esas ideas y seguimos una dinámica de secuencia, podemos llegar al mismo punto, a una conclusión en específico, pero con este sustento robusto que nos permite justamente sostener la conclusión en referencia, ¿no? Pensemos, por ejemplo, bueno, prácticamente lo podemos aplicar a cualquier situación de la vida humana, ¿no? Pensemos que si yo azoto este teléfono contra el suelo, pues bueno, la consecuencia lógica sería que se maltrate, que se rompa, que se dañe el evento, ¿no? Perdón, el dispositivo. Bueno, es un ejemplo sumamente burdo, pero lo cierto es que si pensamos justamente en la estructura de ese razonamiento, de cómo intencionalmente yo tengo la voluntad, yo decido azotar este material contra el suelo, bueno, pues voy a llegar al resultado de que el dispositivo se dañe. Pero también lo cierto es que el dispositivo puede simplemente deslizarse con un movimiento involuntario y el resultado va a ser el mismo, ¿no? Claro, el resultado estamos llegando al mismo punto que es el del daño del dispositivo. El asunto es que cuando yo decido justamente azotarlo, estoy aplicando una estructura de razonamiento, ¿no? Que implica un acto de voluntad, que implica prever las consecuencias, etcétera, ¿no? Entonces,
ahí podemos identificar justamente esta parte de la lógica, ¿no? Una serie de premisas que si las aplicamos articuladamente nos permiten llegar o advertir incluso una conclusión o un resultado en específico, ¿no? Les digo, puede ser que el resultado sea el mismo por una ruta accidental, en donde yo simplemente sin querer tire el dispositivo y de todas formas se rompa, ¿no? Pero ahí pues no hay ninguna lógica inserta, porque pues esto deriva de una situación incluso un tanto fortuita o accidental, ¿no? Les digo, esto por poner un ejemplo sumamente burdo, pero me parece que es útil justamente como para ir identificando cómo funciona la lógica en términos abstractos, naturalmente, ¿no? En términos generales. La idea, el propósito que persigo en esta sesión, pues no es profundizar en demasía o filosofar demasiado en términos de la lógica. Para eso ustedes tendrán algunas clases en específico, pero reitero que me parece importante que estemos sintonizados en la misma frecuencia. Bueno, a continuación, quisiera compartir con ustedes una clasificación que nos ofrece este autor, Fabricio Pomata, respecto a dos grandes ramas del conocimiento para que podamos ir perfilando el tipo de lógica que aplica para cada una de ellas. Una de las ramas del conocimiento se refiere a las ciencias empíricas, la biología, la química, la física, etcétera, y otra rama del conocimiento que se refiere más bien al aspecto de la filosofía, ¿no? Esta que nos permite entender la lógica como una disciplina del conocimiento autónoma, individual. Bueno, nos dice este autor, Fabricio Pomata, que para el caso de las ciencias formales, la verdad o falsedad de las afirmaciones, en este caso de este tipo de ciencias, se puede conocer de manera premeditada, de manera a priori, aplicando exclusivamente la razón y no ayudada por la observación. Sin embargo, las conclusiones tienen un carácter necesario, es imposible que sean falsas. Bueno, está un poco rebuscada esta idea, pero de lo que nos habla es que en la lógica formal o en las ciencias formales en donde podemos inscribir la lógica como disciplina autónoma, tenemos que la aplicación de estas estructuras o el desarrollo de estas estructuras de pensamiento, de razonamiento, necesariamente nos van a llevar a resultados invariables, ¿no? Y por eso es que este autor señala o inscribe en este tipo de disciplinas a la lógica misma y a las matemáticas. Invariablemente, cuando aplicamos la lógica en el razonamiento matemático, vamos a llegar siempre a los mismos resultados, de tal suerte que siempre la suma de 2 más 2 nos va a dar 4, siempre la suma de 1 más 1 nos va a dar 2. Invariablemente vamos a llegar siempre a ese mismo resultado, ¿no? En el caso de las ciencias empíricas, pues esta dinámica, este funcionamiento de la lógica es un tanto diferente, ¿no? Este autor nos dice que en estas disciplinas el criterio de éxito lo constituye una suerte de acuerdo entre la teoría y la experiencia matizado por otros valores epistémicos como la simplicidad. ¿De qué nos habla este autor? Bueno, pues de que hay una conexión entre el razonamiento, entre las conjeturas o las premisas, mejor dicho, que se plantean previamente y lo que deriva de las actividades de experimentación, de observación y demás, ¿no? De tal suerte que, a diferencia de las ciencias formales como la lógica misma y la matemática, en donde siempre se llega a las mismas conclusiones, en el caso de las ciencias empíricas, puede ser que se llegue a conclusiones distintas, aun cuando haya premisas que puedan parecer idénticas o que suelan ser muy similares. Y de hecho, esto es lo que explica precisamente el avance en términos científicos de las ciencias empíricas como la biología, la química, la física, etcétera, ¿no? Pensemos pues en estos casos que incluso tenemos muy presente en el imaginario colectivo, como la evolución de las leyes de la física y en particular de las leyes de la gravedad, ¿no? Bueno, tenemos que, bueno, quizás uno de los primeros grandes pensadores que reflexionaron acerca de la ley de la gravedad, que hicieron este tipo de planteamientos, pues fue Galileo, ¿no? Y después el pensamiento de Galileo fue superado por los planteamientos de Newton, ¿no? Bueno, en ambos casos se tenía la premisa de que la Tierra ejercía una fuerza magnética que atraía los objetos hacia su centro, ¿no? Pero
naturalmente, en los planteamientos de Galileo y los planteamientos de Newton, así como los planteamientos de la ciencia exacta en el ámbito de la física, hoy en día, pues han venido modificándose un poco en atención a la experiencia que se va sistematizando, ¿no? De tal suerte que si bien hay premisas comunes en todos estos planteamientos, los resultados pueden ser distintos. Incluso, por ejemplo, en el caso de la física, y retomando el ejemplo de Newton, bueno, pues tenemos el tema de las leyes, ¿no? De las leyes de la termodinámica y demás que nos permiten ahí sí hablar de cómo la aplicación de determinadas premisas bajo determinadas circunstancias siempre nos van a conducir a resultados idénticos. Pero estas son quizás excepciones en el ámbito de las ciencias empíricas, porque lo cierto es que es sumamente difícil hablar de leyes en las ciencias empíricas en atención a este planteamiento que estamos comentando precisamente, ¿no? O sea, es difícil que las mismas premisas, o más bien cabe la posibilidad de que a pesar de que tengamos las mismas premisas o premisas similares, lleguemos siempre a los mismos resultados, ¿no? Les digo, esto es algo sumamente importante que explica incluso cómo se avanza en el conocimiento científico, ¿no? Bueno, a continuación quisiera compartir con ustedes algunas otras reflexiones respecto a lo que podemos entender por lógica y ya vinculado con el concepto del razonamiento. Bueno, estos apuntes igual los extraje de este documento, de este artículo de Fabricio Pomata, y este autor nos habla de que en ocasiones se dice erróneamente que la lógica estudia las leyes del pensamiento. Pero este autor nos hace la aclaración de que si nos quedamos con esta percepción, pues entonces quizás la lógica se limitaría únicamente a una actividad que se enmarque dentro de la disciplina de la psicología o de la neurociencia, ¿no? Es decir, una ciencia empírica. Por lo tanto, no le podríamos dar este carácter de ciencia formal autónoma como se lo reconocía Aristóteles, por ejemplo, entre muchos otros filósofos, ¿no? También nos dice este autor que suele decirse que la lógica estudia las leyes del razonamiento válido. Y este autor, Fabricio Pomata, considera que quizás este planteamiento sea más certero, más preciso, porque aunque este autor considera que quizás una mejor forma de entender la lógica sea considerándola como una ciencia que se dedica al estudio de las leyes del razonamiento correcto, no tanto de las leyes del razonamiento válido, sino de las leyes del razonamiento correcto. ¿Cómo podemos explicar esta diferencia? Correcto, nuevamente remitiéndonos a la estructura de ese razonamiento. Pensemos nuevamente en el campo del conocimiento científico. Nosotros somos investigadores, nos planteamos una hipótesis para explicar un fenómeno en específico y desarrollamos toda una serie de pasos que nos marca el método científico y algunos otros métodos complementarios para tratar de comprobar esa hipótesis. Bueno, si realizamos nuestra investigación en términos objetivos, no podemos llegar básicamente a dos posibles resultados. Comprobar la hipótesis, verificar que teníamos razón con la premisa que planteamos previamente a partir de la observación, o bien refutar la hipótesis, darnos cuenta de que estábamos equivocados con ese planteamiento que habíamos hecho. En ambos casos se genera un conocimiento científico nuevo, porque, como les decía, la sustancia no está tanto en comprobar el resultado que nos habíamos planteado, como sí lo está en el proceso que nos condujo a esa conclusión de comprobar o refutar nuestra hipótesis, ¿no? En muchas ocasiones se cree que si uno realiza toda una investigación y no logra comprobar su hipótesis, la investigación fue fallida. Esta es una percepción absolutamente falsa, porque el proceso de investigación a lo que nos condujo es a darnos cuenta que el planteamiento que habíamos hecho pues no era el más adecuado. Pero esta conjetura, esta conclusión, la obtuvimos a partir justamente de toda la estructura de razonamiento que llevamos a cabo. Entonces, esto es lo que nos permite justamente identificar esta diferenciación que plantea Fabricio Pomata, ¿no? Las bases de la lógica
estriban justamente en esa estructura de razonamiento, en cómo operamos esa estructura de razonamiento, y no tanto en el resultado final, por supuesto, sin demérito del mismo, ¿no? Si seguimos una serie de pasos lógicos, esta serie de pasos lógicos incluso nos podría ayudar a plantear una determinada hipótesis que sea mayormente susceptible de ser comprobada y no de ser descartada, ¿no? Pero, reitero, de todas formas, una hipótesis puede que no sea finalmente comprobada y eso no quiere decir que la investigación sea fallida, que sea estéril y demás. Porque, reitero, para haber llegado a esa conclusión de no comprobar la hipótesis, tuvimos que haber desarrollado toda una serie de pasos lógicos, de razonamiento, de conjugación de estos elementos que comentábamos hace rato, de premisas, de bases conceptuales, de bases teóricas, etcétera, ¿no? Entonces, reitero, esa es, digamos, como la parte medular que me interesa destacar de la lógica. La lógica se refiere a esta estructura de razonamiento, sin demérito del resultado al cual se llegue, pero la importancia estriba en identificar justamente estos pasos que nos ayudan a construir tal estructura. Bueno, este autor también nos habla de que la idea de razonamiento juega un papel central y que un razonamiento está compuesto por dos partes sustanciales, una o más premisas y una conclusión, algo sobre lo cual hemos venido insistiendo, ¿no? Bueno, el autor concluye señalando que el papel de las premisas es el de dar algún tipo de justificación a la conclusión. Entonces, cuando alguien nos pide que le demos nuestras razones para creer en una afirmación X, en realidad lo que nos está pidiendo es que hagamos explícitas las razones que sostienen a X, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí estas premisas, digamos, como conceptuales, filosóficas y demás, para ya ir aterrizando estas aproximaciones al tema en específico que nos ocupa, que es el de la lógica comprensiva. Pero antes de entrar propiamente a esa parte de la lógica comprensiva, quisiera también que reflexionemos acerca de los distintos tipos de lógica que existen, porque en realidad vamos a enfocarnos en una que es la lógica comprensiva, pero tenemos que reconocer que existen distintos tipos de lógica. Y para ello es que, bueno, en esta lámina tenemos una imagen que me sirve solamente para plantear una cuestión muy concreta y que se refiere a cómo podemos construir determinados tipos de lógica en un contexto, en un espacio, en un tiempo determinado, en atención a las características que los definen, ese tiempo y ese lugar, ¿no? Y para esto es que quisiera utilizar este ejemplo de la circulación de los vehículos. Bueno, en el caso del continente americano, tanto en Norteamérica como en Sudamérica y Centroamérica, bueno, pues estamos acostumbrados a que los vehículos automotores circulen por los caminos, las carreteras y las calles, las autopistas, por el lado derecho, ¿no? Esto es algo que tenemos muy arraigado y que además de alguna forma está reglamentado en los distintos ordenamientos de tránsito en distintos niveles, ¿no? A nivel nacional, a nivel de entidad federativa o de provincia, qué sé yo. Bueno, pero habrá que recordar que hay otras latitudes alrededor del mundo en donde el sentido de la circulación es por el lado izquierdo, ¿no? Como, pues, no sé, Inglaterra, bueno, el Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, algunos países de Asia, en fin, muchos países que en algún tiempo pudieron haber sido colonias del Reino Unido. Bueno, para quienes circulamos por el lado derecho, a lo mejor no encontramos mucha lógica en que en otras latitudes lo hagan del lado izquierdo y que incluso los vehículos automotores estén diseñados para que el volante del conductor del vehículo ocupe el lado derecho, a diferencia de como ocurre en América y en Europa del Este, en donde el volante está colocado del lado izquierdo del vehículo, ¿no? Bueno, no nos hace como mucho sentido, no le encontramos mucha lógica, creemos que incluso puede que vayan circulando al revés de cómo circulan en la mayoría del mundo los vehículos automotores, ¿no? Pero lo cierto es que, reitero, quizás esa lógica del sentido de la circulación deriva de determinadas coyunturas o de determinados antecedentes históricos, como en este caso puede ser el hecho de que en estos países que citamos, Nueva Zelanda, Australia, algunos países asiáticos, etcétera, que en algún momento fueron colonias de Inglaterra,
bueno, pues se haya adoptado este sistema de circulación. Sin embargo, pues para ellos seguramente les hace mucho sentido y más bien los que estamos al revés somos quienes vivimos en el mundo occidental, ¿no? Pero bueno, como quiera que sea, en uno y en otros casos se aplica una lógica en específico para lograr la movilidad de los sistemas automotores. Entonces, a lo que me sirve este ejemplo es simplemente para destacar esto, ¿no? Que dependiendo del contexto, puede ser que asumamos que las sociedades asuman una lógica en específico para distintas cosas. Naturalmente, en este caso estamos hablando de la circulación de los vehículos automotores, pero en realidad, si lo pensamos bien, las sociedades contemporáneas toman distintos elementos para construir particulares tipos de lógica. En un momento más vamos a referirnos, por ejemplo, a algunas de las lógicas que están insertas en las dinámicas de las redes sociales y las nuevas tecnologías, o bien como algunas de las dinámicas que distinguen el uso de las nuevas tecnologías, en particular las redes sociales, puede que estén carentes de alguna lógica en específico, ¿no? Bueno, para concluir esta idea, lo que apuntaría es que tanto en los países donde se circula por el lado derecho como en donde se circula por el lado izquierdo, hay una lógica que guía el sentido de la circulación y que permite la movilidad, como ya lo he comentado, ¿no? Diferente sería que, bueno, pues no se le diera ninguna importancia al sentido de la circulación, porque entonces lo que estaríamos viviendo es una ausencia de lógica en el sentido de que al permitirse circular libremente en el sentido que cada persona quiere, pues lo que vamos a provocar es un caos vial. Y bueno, pues evidentemente en un caos vial en donde cada quien circula por el sentido que quiere, a la velocidad que quiere y demás, pues bueno, no vamos a lograr un objetivo o los distintos objetivos que nos marca la civilidad, ¿no? Llegar a un punto en específico, desplazarnos, utilizar con responsabilidad los vehículos automotores, etcétera, ¿no? Bueno, hasta aquí esta reflexión sobre cómo la lógica se puede construir a partir de determinados antecedentes históricos y en atención a las circunstancias que definen un momento, un espacio en específico. Bueno, les decía que antes de entrar propiamente a la discusión de la lógica comprensiva o de las ciencias sociales, quisiera compartir algunas reflexiones respecto a los distintos tipos de lógica. Bueno, podemos identificar un catálogo de lógicas o de tipos de lógicas muy amplio, ¿no? Pero aquí solamente vamos a mencionar algunos que me parece, pues que puede que resulten de interés en atención a los tiempos que nos ha tocado vivir y también en atención, por supuesto, al tema central de este módulo, ¿no? Bueno, en primer término, bueno, hay que comentar que estos apuntes los extraje de esta fuente que se señala en la lámina de el autor Beltrán Prieto, un artículo que se denomina Los 21 tipos de lógica y sus características. Y bueno, ahí viene la fuente. Bueno, este autor nos hace referencia en primer lugar a la lógica formal. Esta lógica que ya comentábamos hace rato, que se refiere a una disciplina autónoma del pensamiento, a una corriente autónoma del pensamiento y que nos permite, pues precisamente, advertirla como una entidad independiente de las demás manifestaciones del pensamiento humano, ¿no? Bueno, este autor nos señala que esta lógica formal también es conocida como lógica clásica o aristotélica y es aquella que no se centra en la veracidad o falsedad de un argumento concreto, sino en que el proceso de razonamiento para llegar a él sea perfecto. Esto que comentábamos hace rato, ¿no? Sin soslayar el valor de la conclusión a la cual llegamos a partir de un razonamiento sustantivo, lo más importante es justamente poner atención en esa construcción de razonamiento lógico, en esa construcción de razonamiento de pensamiento. Y bueno, este autor nos hace dos planteamientos muy interesantes que vale la pena tener presentes y que aplican para, bueno, la lógica formal, por supuesto, pero que también pueden ser consideradas para la aplicación de otros tipos de lógica. Este autor nos habla de que la lógica formal
puede tener dos tipos de manifestaciones, la lógica deductiva y la lógica inductiva. La lógica deductiva se refiere a aquel proceso de razonamiento que nos permite llegar a una conclusión particular a partir de razonamientos generales. Y bueno, pues el ejemplo me parece que es muy ilustrativo. El autor nos señala que si partimos de la premisa de que todos los habitantes del estado de Estados Unidos son estadounidenses y de que todas las personas, perdón, y que Nueva York es una ciudad de Estados Unidos, la conjetura a la cual podemos llegar es que cualquier persona nacida en Nueva York es estadounidense. Estamos llegando a una conjetura, a una conclusión particular a partir de dos premisas generales. Y la lógica inductiva, que es la otra variante que nos plantea este autor, es justamente una composición o una estructura de razonamiento, digamos, inverso. Es decir, que la conclusión a la que se llega es de tipo particular a partir de conclusiones generales, ¿no? Perdón, que a partir de premisas particulares podemos llegar a una conclusión general. Por ejemplo, si vemos una paloma que pone huevos, un loro que pone huevos, una gallina que pone huevos, que son justamente estas premisas particulares, podemos llegar a la conclusión general de que todas las aves ponen huevos, ¿no? Entonces, les digo, estas modalidades de la lógica formal, pues aplican en específico para este tipo de lógica, pero también pueden ser retomadas para otros tipos de lógica, incluida la lógica jurídica, por supuesto, o incluida la lógica informal o la lógica, bueno, la lógica informal en particular, que de hecho vamos a comentar a continuación precisamente. Bueno, este autor nos habla de que la lógica informal es aquella que analiza la validez de los argumentos que derivan del lenguaje y nos permite saber si lo que vemos en los medios de comunicación, por ejemplo, es válido o no partiendo de razonamientos que sabemos son correctos. Y bueno, justamente partiendo de este planteamiento que nos hace el autor, es que quisiera retomar esto que ya les decía respecto a la lógica que está inserta en las dinámicas que derivan del uso de las nuevas tecnologías y en particular de las redes sociales. En la actualidad tenemos fenómenos como la posverdad, como las noticias falsas, como la infodemia, entre algunos otros, que bueno, pues son muy propios de la época que nos ha tocado vivir. Pero muchos de estos fenómenos, si bien pueden ser, encontrar causas muy diversas, muy complejas, lo cierto es que en muchos casos quizás los pudiéramos explicar a partir justamente de la ausencia de lógica, ¿no? Durante esta época de pandemia, seguramente ustedes como yo han sido testigos de muchas noticias falsas que han circulado profusamente y que incluso han motivado otro tipo de fenómenos, ya no en el ámbito digital, sino en el ámbito de la realidad física. Yo suelo recurrir mucho a un ejemplo porque me resultó muy cercano, que se refiere a esta incursión violenta que hubo como hace 2 años más o menos, como por el mes de abril, mayo del 2020, a un hospital de un municipio del Estado de México, en Ecatepec, porque, bueno, pues era un hospital en donde estaba ingresando gente contagiada de COVID en estas primeras grandes olas que dejaron muchos muertos tras de sí. Y bueno, había gente que había ingresado ahí a sus familiares, pero que no recibía informes, que estaban pues muy preocupados por la evolución de su familia o de sus familiares y motivados en buena parte por estos corrillos, por estas noticias falsas y demás, bueno, pues finalmente terminaron por violentar, por entrar violentamente al hospital, invadieron áreas contaminadas, fue un caos. De esto se dio cuenta en distintos medios de comunicación y también en las redes sociales. Incluso una de las noticias falsas que fue esgrimida o que fue explicada por varios de los familiares que tomaron parte de este evento, radicaba en el hecho de que en el hospital, bueno, ellos tenían el conocimiento, tenían la percepción de que en el hospital estaban asesinando a sus familiares y que les estaban extrayendo el líquido raquídeo de las rodillas. Bueno, esto
Por supuesto que se trató de una noticia falsa porque pues no hubo ningún elemento que a la sazón nos permitiera corroborar esa hipótesis. Sin embargo, pues la gente se vio motivada por este tipo de noticias falsas para tomar acción, reitero, no en el ámbito digital, sino en la realidad física, poniéndose incluso ellos mismos en peligro ante el riesgo de contagiarse de COVID, de invadir otras áreas contaminadas del hospital, y todo justamente por no aplicar un razonamiento válido, un razonamiento correcto a la difusión de este tipo de noticias falsas, ¿no? En realidad, pues, salvo su mejor opinión, yo no encuentro ninguna lógica, ninguna estructura de razonamiento correcto en por qué el propio sector salud tendría que asesinar a las personas en los nosocomios. O tampoco advierto cuál tendría que ser la razón para extraerles el líquido raquídeo a las personas. Ni siquiera creo que el líquido raquídeo tenga un valor comercial importante en el mercado negro como pudieran ser algunos otros órganos del cuerpo, ¿no? Que eso sí es una realidad desafortunada que se vive en la actualidad. Entonces, vemos cómo algunos de los fenómenos que se advierten hoy en día en distintas sociedades del mundo, bueno, pues puede que se generen, que se acrecenten ante la ausencia de un razonamiento lógico, precisamente, ¿no? De un razonamiento correcto. Bueno, a continuación tenemos otros dos tipos de lógica que nos plantea igualmente este autor Beltrán Prieto. La lógica matemática, que nos dice el autor, es aquella que parte del valor que le damos a los números y del significado que tienen unas letras y signos, como los números, como los signos de suma, resta, multiplicación, etcétera, y que nos permiten crear sistemas y llegar a los mismos resultados, como lo comentábamos hace rato, a partir justamente de ese valor que otorgamos tanto a los símbolos como a los números, ¿no? Les decía este ejemplo muy clásico de que el resultado de la suma de 2 más 2 invariablemente siempre va a ser 4, ¿no? Y esto es así en atención a el valor que le otorgamos, a lo que significa el símbolo de más y también al valor numérico que le otorgamos justamente al símbolo 2, ¿no? Al número 2. Y luego tenemos la lógica computacional, que nos dice este autor, es aquella que derivando de la matemática desarrolla un lenguaje de programación que permite a los sistemas computacionales, ordenadores, ejecutar acciones y realizar tareas. Este tipo de lógica me parece que también amerita una reflexión importante considerando, reitero, el tiempo que nos ha tocado vivir, porque estamos muy expuestos al uso de los algoritmos y a la lógica inserta en la aplicación de los algoritmos. Hoy en día, pues prácticamente toda la interacción que tenemos a través de la red y con la red, pues se define en atención a la aplicación de los algoritmos. Cuando hacemos compras en plataformas de comercio electrónico, pues la propia plataforma nos hace sugerencias de otros productos en atención, no solo a los productos que ya consumimos, sino también en atención a la búsqueda de otros productos que finalmente no compramos, ¿no? De tal suerte que, bueno, pues hoy estamos muy expuestos a la aplicación de los algoritmos prácticamente en todos los ámbitos de la vida social que hoy en día pasan por las nuevas tecnologías. Y si no, yo los invito a que hagan un ejercicio muy interesante de cómo incluso estos dispositivos que pues van incorporando inteligencia artificial y mecanismos o lógicas de machine learning van desarrollando unas nuevas tecnologías que nos permiten pues advertir que aquellas películas futuristas como Terminator o Matrix ya no están tan lejos de la realidad, ¿no? Si ustedes tienen una plática, y de verdad que este es un ejercicio muy interesante, si ustedes tienen una plática X con determinada persona, una conversación telefónica, donde hablen, por ejemplo, de teléfonos celulares, les apuesto lo que quieran a que después, cuando ingresen un criterio de búsqueda relacionado con telefonía a su teléfono o a su plataforma, el sistema de autollenado les va a dar distintas opciones relacionadas con esa conversación telefónica que ustedes tuvieron. Eso
porque se hace uso del micrófono en los dispositivos móviles. Pero bueno, si tenemos una navegación o una interacción más orgánica con la red, bueno, pues les aseguro que la utilización de los algoritmos va a ser todavía más precisa. Si ustedes hacen una navegación, por ejemplo, no sé, de la revocación del mandato en México, por citar un ejemplo X, les apuesto que después los resultados de navegación que les van a arrojar los algoritmos o la aplicación de los algoritmos van a estar relacionados con, por ejemplo, el nombre del presidente de la República, con el partido Morena, con el INE, con el Tribunal Electoral, etcétera. Y esto, les digo, es a partir del funcionamiento lógico del lenguaje computacional o de los algoritmos, ¿no? Y es algo sobre lo cual de verdad tenemos que reflexionar porque a veces no nos damos cuenta pues de cómo funciona esta lógica de los algoritmos y sin proponérnoslo y sin darnos cuenta, pues formamos parte de la misma lógica y en muchas ocasiones nos colocamos en una situación de vulnerabilidad. Casos como el de Cambridge Analytica, como el de Brexit en el Reino Unido, pues ponen de manifiesto justo cómo la información que nosotros generamos a partir de la interacción que tenemos en y con la red puede contribuir a construir perfiles específicos respecto a cada uno de nosotros y sin que nos demos realmente cuenta de ello. Y cómo ante esa circunstancia nos podemos convertir en objetos de manipulación. De hecho, lo somos constantemente. Estoy refiriendo a estos casos críticos de Cambridge Analytica y del Brexit para explicar cómo eventualmente la población puede ser objeto de manipulación política. Pero lo cierto es que somos objeto de manipulación comercial prácticamente todo el tiempo. Esto que yo les decía de cuando compramos, por ejemplo, a través de eBay, de Amazon, pues lo que ustedes quieran, un mouse, por ejemplo, bueno, pues después vamos a ser bombardeados por mensajes de otros dispositivos electrónicos asociados con ese producto que nosotros consultamos o que terminamos por comprar. Entonces, somos objeto de manipulación comercial aun cuando no nos demos cuenta de ello. Y también, esto es muy importante, somos objeto de manipulación mediática con las nuevas plataformas de streaming, ¿no? Si ustedes se fijan en estas plataformas como Netflix, Amazon Prime y demás, la primera opción que aparece en el menú son los contenidos más vistos en la región, ¿no? El número 1, el número 2 y así hasta el número 10, el top 10. Bueno, eso de suyo ya implica un factor de motivación, un incentivo, incluso hasta por morbo, para sentirnos para estar en onda, y nosotros mismos contribuimos a que esos mismos contenidos sean tendencia, ¿no? Entonces nosotros mismos, aún sin proponérnoslo, contribuimos a generar ese rating. Entonces, de alguna forma somos objeto, reitero, de una manipulación mediática, ahora a través del streaming. Antes era, bueno, de hecho hasta la fecha hay muchas voces que critican el papel de las grandes televisoras en nuestro país por haber jugado un papel justo como de manipulación a través de la televisión en particular. Bueno, hoy no hemos superado del todo esa manipulación que se da a través de los medios tradicionales y ya también estamos siendo objeto de manipulación mediática en las plataformas de streaming. Entonces, bueno, es una dinámica que deriva, reitero, de la lógica computacional respecto a la cual creo que tendríamos que reflexionar hoy en día. Bueno, dos últimos apuntes sobre otros tipos de lógica, la lógica simbólica y la lógica filosófica. Bueno, la lógica simbólica, nos dice este autor, es aquella que tiene el objetivo de transformar pensamientos humanos en estructuras formales, es decir, plasmables y observables. Por ello se crean símbolos a los que nosotros les damos un significado único e inamovible. Evidentemente, las matemáticas están totalmente relacionadas con ella, ¿no? Estos valores que otorgamos a los números o justamente a los símbolos que nos permiten hacer operaciones matemáticas. Y bueno, la lógica filosófica, que es la rama dentro de la ciencia formal, de esta que hacíamos alusión al principio de este catálogo, en la que los razonamientos deductivos e inductivos se utilizan en el campo de la filosofía. Es decir, intenta a través de procedimientos lógicos comprender nuestra existencia y encontrar la verdad detrás de la belleza, la moral, la ética, etc. Es decir, que la lógica filosófica
se inscribe dentro de esta rama o esta disciplina autónoma de la lógica como rama del conocimiento, y es la que nos permite justamente filosofar respecto a las grandes preguntas de la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué es el porvenir? ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la amistad? ¿Qué es el poder? Etcétera, ¿no? Bueno, pues el razonamiento que nos ayuda a reflexionar, a pensar en torno a estas cuestiones, pues es el que aplica precisamente este tipo de lógica filosófica. Bueno, y ahora sí vamos a ir adentrándonos al tema en particular que nos ocupa esta tarde, que es el de la lógica comprensiva. Bueno, para empezar, quisiera reiterar que estos planteamientos los retomé de un documento de la autoría del coordinador de este diplomado, del doctor Juan Abelardo Hernández Franco. Y bueno, nuestro autor nos habla de que podemos identificar, ya hemos identificado varias clasificaciones de lógica, pero bueno, pues ninguna es una verdad absoluta, ¿no? Entonces, en este caso retomamos una nueva o planteamos una nueva clasificación que nos ofrece Juan Abelardo Hernández Franco, y él identifica dos grandes rubros de lógica: la lógica filosófica matemática, que podríamos entender también como lógica formal analítica, y la lógica de las ciencias sociales, que es la que podemos entender como lógica comprensiva o de lo razonable. Bueno, respecto a la lógica filosófica o matemática, ya hemos comentado bastante, y ahora vamos a referirnos justamente a la lógica de las ciencias sociales, que también es conocida como lógica comprensiva o de lo razonable. Pero antes de pasar a ello, quisiera retomar un planteamiento que también ya había esgrimido en algún momento de la primera hora de la exposición. Podemos advertir en este planteamiento que nos hace Juan Abelardo Hernández dos tipos de lógica: la formal y la de las ciencias sociales. Pero entonces nos preguntamos dónde quedan las ciencias naturales, las ciencias empíricas. Bueno, aun cuando no lo plantea el autor, la hipótesis que yo planteo es que las ciencias empíricas, las ciencias naturales, quizás se encuentren a medio camino entre las ciencias sociales y las ciencias formales, como la lógica y la matemática. Esto porque, por lo que planteábamos hace rato sobre cómo se genera el conocimiento científico, por ejemplo, para el caso de las ciencias sociales, ¿no? El avance de las ciencias sociales, perdón, de las ciencias naturales. El avance de las ciencias naturales lo podríamos considerar como parte del desarrollo del el conocimiento científico exacto, ¿no? Aunque, pues, esta es una expresión un tanto sui generis, porque lo cierto es que si el pensamiento científico de las ciencias naturales fuera exacto, pues no habría como mucha variación, como ocurre justamente con el caso de las matemáticas, en donde siempre llegamos a los mismos resultados. En el caso de las ciencias naturales, como la biología, la química y la física, bueno, pues podemos llegar a resultados diferentes en atención justamente al desarrollo del conocimiento científico, ¿no? De tal suerte que, bueno, pues hoy los descubrimientos que existen en materia de física, de biología, de química, qué sé yo, pues bueno, pueden ser diferentes a lo que existía hasta hace muy poco tiempo. Y bueno, pues podemos citar ejemplos muy concretos que nos da la propia realidad. Hasta hace 2 años, pues no conocíamos un virus como el coronavirus, el COVID-19. Conocíamos una vacuna que pudiera ayudarnos a contrarrestarlo. Hoy en día, a 2 años de distancia, pues ya conocemos mejor el virus, bueno, no la gente común, pero los científicos dedicados a ello, los biólogos, los infectólogos y demás, conocen mejor las características del virus, conocen mejor cuáles son sus capacidades de adaptación, de mutación, y por lo tanto conocen mejores formas de combatirlo, ¿no? De tal suerte que, bueno, pues esto de lo que nos habla es justamente de cómo el desarrollo científico en estas disciplinas como la biología, la química y demás, en 2 años ha tenido un cambio significativo sobre un aspecto concreto, que es el descubrimiento de esta enfermedad y los descubrimientos asociados con los remedios para combatirlos, ¿no? Y por otro lado, tenemos también que en el campo de las ciencias naturales es posible, en algunos casos, igual que ocurre en las ciencias exactas, acuñar ciertas leyes, ¿no?
Pero esto es, como les decía, algo no muy común. Tenemos, por ejemplo, las leyes de Newton o tenemos las leyes de Mendel, que nos hablan de que, pues, siempre que tengamos las mismas premisas, vamos a llegar a los mismos resultados invariablemente, ¿no? Pero, reitero, es sumamente difícil que se acuñen leyes en las ciencias naturales, pero resulta doblemente difícil que pensemos en crear leyes para el caso de las ciencias sociales. Es decir, que en el caso de las ciencias sociales resulta prácticamente imposible que podamos llegar a resultados idénticos a partir de circunstancias similares o idénticas, ¿no? Y bueno, pues esto casi que podríamos entenderlo como una verdad de perogrullo, porque evidentemente la sociedad es cambiante, evoluciona, se desarrolla y plantea nuevos fenómenos, nuevas dinámicas, nuevas circunstancias y demás. Entonces es sumamente difícil el pensar, reitero, en plantear leyes en ciencias sociales. Si lo es en ciencias naturales, en ciencias sociales, pues prácticamente está cancelada esa posibilidad. Entonces, bueno, les decía, yo considero, aun cuando el doctor Juan Abelardo Hernández no lo menciona, que quizás las ciencias empíricas puedan estar a medio camino entre las ciencias sociales y las ciencias formales, como la lógica y la matemática. Bueno, a continuación, tenemos un apunte que me parece sustantivo del tema que nos convoca, que es el de la lógica formal o analítica. La lógica formal, perdón, de la lógica, no, sí, la lógica formal o analítica, esta que se refiere a las matemáticas o a la lógica misma como disciplina. Nos dice nuestro autor, Juan Abelardo Hernández, que la lógica formal aplica mediante la operación de conceptos, ¿no? Y a continuación nos dice cuáles son las características, cómo podemos definir a los conceptos. Bueno, nos dice nuestro autor que los conceptos son términos cuyo contenido es autorreferente, es decir, que su contenido se identifica directamente con el contenido específico. Bueno, esto igual puede ser un tanto reiterativo, pero a lo que se refiere este planteamiento es que en el caso de las matemáticas y la lógica, lo que aplican o lo que se toma en consideración para construir este andamiaje de pensamiento que hemos venido comentando son conceptos, ¿no? Conceptos que son expresiones, voces, descripciones que nos ayudan justamente para referirnos a algo, pero la particularidad que tienen estos términos, estos conceptos, es que son autorreferentes. Y para entender mejor a qué se refiere esta cualidad de autorreferencia, el propio Juan Abelardo Hernández nos plantea tres condiciones que, reitero, nos permiten entender mejor a qué se refieren esta cualidad de autorreferencia. Bueno, nos dice nuestro autor que los términos autorreferentes son externos objetivos, lo que significa que todas las personas los advierten del mismo modo, es decir, todos vemos exactamente lo mismo cuando hablamos de conceptos. También nos dice nuestro autor que otra característica de la autorreferencia se refiere a que son invariables y atemporales, es decir, que se aplican igual en cualquier tiempo. Y la última característica se refiere a que son universales o absolutas, es decir, que se aplican en todos los casos de la misma manera. Y justamente en la siguiente lámina tenemos algunos ejemplos de los conceptos que son para la lógica que aplica para las ciencias formales, como la lógica misma y la matemática. Por ejemplo, tenemos la fórmula química del agua, ¿no? La fórmula química del agua, si lo reflexionamos, cumple justamente con esos requisitos de autorreferencia que nos plantea nuestro autor. Todo lo percibe del mismo modo. O sea, en el caso de la fórmula química del agua, invariablemente la combinación de dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno nos va a dar como resultado agua. Siempre que estemos ante esa combinación química, vamos a estar ante la composición del agua, ¿no? Son invariables y atemporales porque
Perdón, tuve un problema de conexión, pero ya estoy aquí de vuelta. Bueno, les decía que estas características de autorreferencia de los conceptos son justamente percibidos del mismo modo por todas las personas, se aplican igual en todos los tiempos y se aplican en todos los casos de la misma manera. Y para ilustrar este último apunte sobre cómo se aplican en todos los casos de la misma manera, y siguiendo con el ejemplo del agua, podemos citar estas exploraciones que están haciendo las sondas mandadas por la NASA en la superficie de Marte, buscando precisamente agua. Bueno, por lo que está buscando la sonda es justamente esta composición química de dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno. Probablemente, o bueno, no lo sabemos, pero es posible que estas sondas encuentren otros líquidos que pueden tener una composición distinta, que sean más espesos, que tengan otros componentes químicos, pero pues evidentemente eso no va a ser agua, ¿no? Puede ser que incluso en Marte o en algún otro lado donde se envíen exploraciones espaciales o misiones espaciales, se encuentren otros líquidos que puedan ayudar a la vida humana en los términos en que lo hace el agua, ¿no? A la naturaleza, a la fotosíntesis, al ser humano en sí, etcétera. Pero si no tiene estos dos componentes de hidrógeno y el de oxígeno, pues no va a ser considerado como agua. Entonces, todo esto para explicar que justamente tanto en la Tierra como en Marte y en cualquier otro lado, el agua va a ser agua. Hoy, mañana y siempre va a ser así, ¿no? Entonces, a esto se refieren justamente estos aspectos autorreferenciales que son propios de los conceptos que se utilizan en las ciencias formales como la lógica y la matemática y que en algunos casos también cabe la posibilidad de que sean utilizados por las ciencias naturales, ¿no? Las ciencias empíricas. Déjenme volverles a presentar las diapositivas. Ok. Bueno, y les decía, tenemos el ejemplo del agua, cumple con estas tres condiciones de autorreferencia. Tenemos el caso de las figuras geométricas. Pensemos en un ejemplo del triángulo. Evidentemente, en todos los casos en donde tengamos una figura geométrica integrada por tres lados o en todos los casos en donde la suma de los ángulos internos de la figura geométrica dé como resultado 180 grados, vamos a tener un triángulo. Invariablemente esto va a ser así siempre, ¿no? Siempre, en todo tiempo, así va a ser visto por todas las personas, en todo lugar, etcétera, ¿no? Y tenemos también un ejemplo, digamos, más propio de la biología, no tanto de las ciencias exactas como la matemática o la química o la lógica en sí, ¿no? Tenemos el caso de la muerte, es a lo que me refiero, ¿no? La muerte, pues la podemos definir como el fin de la existencia y esto va a ser así hoy, mañana y siempre. La muerte ha sido muerte en las antiguas civilizaciones, lo es hoy en la actualidad y probablemente lo sea en el futuro, con independencia de que, bueno, pues la sociedad presente pueda desarrollar algunas condiciones, algunos mecanismos, algunos remedios para prolongar la vida. Bueno, pues finalmente, si esta se extingue, va a hacerse patente la muerte y la muerte va a seguir significando el fin de la existencia, ¿no? Esto aplica, reitero, en todo momento, en todo lugar, lo percibimos exactamente igual todas las personas, etcétera, ¿no? Bueno, estos ejemplos entonces nos pueden servir como para entender a qué se refieren los conceptos que, reitero, aplican para la lógica formal, como la matemática, la lógica misma como disciplina de conocimiento y en algunos casos, como ya lo he comentado, también puede que apliquen para las ciencias naturales en atención a esto que comentábamos, ¿no? Que puede que las ciencias naturales estén a medio camino entre las formales y las sociales. Y ahora vamos a comentar algunas cuestiones respecto a las características de la lógica comprensiva o de lo razonable, la lógica que aplica para las ciencias sociales. Bueno, una primera gran diferencia que podemos establecer respecto a la lógica formal es que mientras aquella opera con conceptos, como ya lo comentamos, cuyas principales características son autorreferenciales, en el caso de las ciencias sociales no utilizamos conceptos, sino nociones, ¿no? Por lo menos este es el planteamiento que nos hace Juan Abelardo Hernández.
¿Y cuáles son las características de las nociones? Bueno, las nociones, como nos lo señala nuestro autor, no tienen contenidos autorreferentes, como en el caso de los ejemplos que acabamos de revisar, sino contenidos subjetivos y variables en un número limitado de opciones. Esto quiere decir, continúa nuestro autor, que su contenido depende del sentido que le otorga aquel que lo enuncia. El sentido subjetivo de una noción no es absolutamente abierto, se encuentra ubicado en un abanico limitado de posibilidades. ¿De qué nos habla esto? Bueno, pues de que a diferencia de los conceptos, como lo podemos interpretar muy fácilmente a partir de la simple lectura, las nociones no son autorreferentes, sino que son maleables. Y son nutridas en buena medida por el aspecto subjetivo de las personas, ¿no? De tal suerte que las expresiones que nos ayudan a describir determinadas circunstancias, fenómenos, eventos en el ámbito de las ciencias sociales pueden ser variables en atención a distintas circunstancias. Una de ellas es justamente el aspecto subjetivo, pero también puede ser que se tome en consideración el factor del contexto, de la historia, del tiempo, del momento, etcétera, ¿no? Y bueno, pues para ilustrar podemos mencionar prácticamente cualquier ejemplo que ustedes gusten y manden de su desempeño profesional. Pensemos en el caso de, no sé, la democracia, ¿no? Bueno, la democracia es una noción entendida en estos términos que nos plantea nuestro autor, Juan Abelardo Hernández, que nos ayuda a describir una forma de organización política, pero en atención a los aspectos subjetivos, en atención al desarrollo histórico, en atención a las circunstancias particulares de un contexto específico. Bueno, pues la democracia puede ser definida de distintas maneras, de tal suerte que si bien en algún momento existió una sola democracia, que era la democracia griega, que funcionaba de manera directa, con una ciudadanía excluyente, en donde solamente participaban los hombres y quedaban fuera los esclavos, las mujeres, los jóvenes, etcétera. Bueno, pues esa era la idea que existía de democracia. Pero hoy en día, a partir de estos elementos que comento, que envuelven a la noción de democracia, pues podemos pensar distintas formas de democracia. Tenemos democracias representativas, democracias participativas, democracias sustantivas, democracias deliberativas, etcétera. ¿Cómo es que surgieron todas estas expresiones que nos ayudan a definir una forma de organización política o un conjunto de prácticas o un conjunto de formas de relacionarnos como integrantes de una sociedad, etcétera? Pues justamente estos elementos que acabo de mencionar hace rato son los que ayudaron a acuñar todas estas nociones de la democracia, ¿no? Y les digo, lo mismo lo podemos aplicar para cualquier otra expresión, otro término que nos ayude a describir un fenómeno, un estado de cosas, una circunstancia, una disciplina, incluso, ¿no? Ustedes que son abogados, o bueno, doy por hecho que la mayoría de ustedes son abogados o abogadas, saben que, por ejemplo, a partir de las últimas reformas en materia de derecho penal, bueno, pues en los años recientes se habla de carpetas de investigación cuando antes se hablaba de averiguaciones previas, ¿no? Digamos que hay una sustancia que subyace a ambos conceptos, pero han venido modificándose tanto en sustancia como en términos nominales. Entonces, esa noción que se mantuvo durante muchos años para el caso mexicano, pues hoy ha sido sustituida por otra, ¿no? Y les digo, podemos aplicarlo prácticamente para cualquier otra noción, ¿no? Hoy hablamos, por ejemplo, del bloque de convencionalidad. Bueno, hace 20 años, pues nadie reflexionaba acerca de qué era eso, ¿no? Hoy estamos insertos en un paradigma un nuevo paradigma de derechos humanos, en donde esta noción del bloque de convencionalidad pues adquiere particular relevancia, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo podemos aplicar para muchas otras nociones que se utilizan en las redes, en las ciencias sociales en general, ¿no? Y bueno, el tercer apunte que tenemos en la lámina nos dice que la subjetividad brinda un sentido, que brinda un sentido, perdón, la subjetividad que brinda sentido a una noción depende de la experiencia acumulada por aquellos que la emplean. Y esto también pareciera una verdad de perogrullo, pero es algo sobre lo cual vale la pena
reflexionar, porque evidentemente las modificaciones, los cambios que se gestan en torno a estas nociones, pues derivan de la sistematización que se hace de la experiencia, entre otras cuestiones, ¿no? Y también la propia lógica inserta en los procesos o en las actividades de las ciencias sociales, las actividades profesionales, por supuesto, pues también se ven influidas por este factor de subjetividad, ¿no? Pensemos en específico en el caso de los operadores jurídicos o de los jueces y las juezas, para decirlo con mayor precisión, ¿no? Bueno, ¿cómo resuelven los asuntos los jueces y las juezas? Bueno, por supuesto que en atención a su formación académica, pero también en atención a su propia experiencia profesional y también en atención a algunos otros elementos que nutren esta parte subjetiva, ¿no? Y por eso es que en ocasiones hablamos de jueces que son garantistas versus jueces que son positivistas versus jueces que son formalistas, etcétera. Porque esos perfiles del juzgador pues son manifestaciones finalmente de la subjetividad. Y la subjetividad se nutre de un sinfín de elementos, ¿no? Puede ser que ese perfil del juzgador tenga que ver con la universidad donde estudió, ¿no? Que tenga que ver con el circuito social donde se desenvuelve, que tenga que ver con su experiencia profesional, por supuesto, que tenga que ver con su formación profesional. A lo mejor el juez ha estudiado, además de las ciencias jurídicas, pues algunas otras disciplinas académicas, como puede ser, no sé, la psicología, la antropología, la sociología, la ciencia política, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de conocimientos, pues contribuyen también a nutrir el aspecto subjetivo del juzgador, ¿no? Entonces, bueno, este aspecto, les digo, es sumamente interesante, sobre todo teniendo en consideración a los operadores jurídicos y la lógica que aplican los operadores jurídicos en su desempeño profesional. Bueno, a continuación tenemos algunos apuntes que concluyen esta descripción que hace nuestro autor sobre sobre las nociones, ¿no? Bueno, las nociones nos permiten tener más bien una comprensión de los fenómenos, de la realidad, de las circunstancias, de los casos, etcétera, ¿no? Eh, entonces, bueno, por eso es importante esta parte de las nociones, porque pues, nos ayudan a tener justamente una comprensión, una percepción específica sobre estas porciones de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, nos dice nuestro autor, Juan Abelardo Hernández, que los términos de esta comprensión consideran situaciones internas que son apreciadas y valoradas con la experiencia subjetiva de cada persona, situaciones variables porque son temporales, concretas y contingentes, y definiciones generales que puede haber, en donde puede haber características semejantes en los casos observados, pero no idénticas ni constantes de manera específica y concreta. Perdón, denme un segundito. Perdón. Bueno, continuamos entonces. Con este apunte que nos habla de la lógica jurídica precisamente, ¿no? Este apunte nos refiere que, a diferencia de la lógica empleada por los filósofos y los teóricos matemáticos, la lógica jurídica no razona sobre abstracciones absolutas, invariables y universales, sino sobre situaciones concretas y contingentes. Y bueno, pues este aspecto es toral respecto a lo que planteamos en la primera parte de la exposición sobre cómo funciona la lógica formal o analítica, ¿no? A diferencia, esto ya hemos sido muy enfático en esto, a diferencia de este tipo de lógica, la que aplica para las ciencias sociales, pues es un tanto más maleable,
no necesariamente nos conduce a los mismos resultados y además, bueno, hay que tomar en consideración justo estos aspectos que teníamos en la lámina previa, ¿no? Los aspectos contingentes, los aspectos subjetivos, los aspectos de, digamos, no pétreos, y esto resulta crucial, como les comento, aplicados en, todos estos elementos resultan cruciales aplicados en la lógica jurídica, porque evidentemente los operadores jurídicos, en particular los jueces, pues tienen que resolver caso por caso atendiendo las cuestiones particulares del mismo. Claro, puede haber casos que guarden relación entre sí, ¿no? Pero es importante que los jueces tomen en consideración las particularidades de cada caso, ¿no? Bueno, ustedes que son abogados, abogadas, saben mejor que yo que, bueno, pues hay una máxima que dice que hay casos fáciles que se resuelven de alguna manera siguiendo un mismo estándar y casos difíciles que pues ameritan una reflexión más profunda por parte del juzgador, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido tenemos que tomar en consideración que cada caso representa circunstancias particulares, causas particulares, incluso pues los agravios que se esgrimen pueden que sean particulares, novedosos, etcétera, y bueno, pues en atención a todos estos elementos, el juzgador debe de crear este aparato de razonamiento correcto al cual hemos estado haciendo alusión toda la sesión, para llegar a una conclusión que consiste en la resolución del caso en cuestión, ¿no? Bueno, en este sentido, es importante tomar en consideración, me parece, estos apuntes que tenemos en la lámina y que nos ayudan a perfilar o a contar con algunos asideros para el razonamiento adecuado o lógico de los juzgadores en la resolución de casos, ¿no? Bueno, tenemos un primer apunte que nos habla de que la lógica del razonamiento jurídico opera mediante enunciados o proposiciones que de suyo no tienen un contenido específico ni son valorativas en sí mismas, ¿no? Es decir, que no podemos otorgar valor pleno, y esto lo saben ustedes, ni a los elementos de prueba, ni a las declaraciones, ni a los informes circunstanciados, ni a ninguno de los elementos que constan en el expediente. Solamente a partir de la comparación, de la articulación de todos estos elementos, a partir de este razonamiento lógico que nos permite advertir las características con objetividad de cada elemento, es que podemos llegar a una conjetura, a un resultado específico, ¿no? Bueno, también tenemos que las proposiciones jurídicas incluyen juicios de valor y estimaciones variables. Los términos que emplea la lógica jurídica tienen una carga de apreciaciones subjetivas vinculadas con situaciones específicas o particulares. Esto es así debido a que la manera en que comprende las operaciones jurídicas requiere en gran parte de un conocimiento de carácter endopático. Y este concepto de la endopatía me parece también crucial para el caso de los operadores jurídicos y la lógica que están llamados a aplicar, porque la endopatía es una suerte de manifestación de la hermenéutica, es decir, que implica ponerse en los zapatos de las personas que están involucradas en un asunto judicial, en una problemática judicial, para entender las posturas, los argumentos, los elementos que son esgrimidos, aportados por una y otra parte, para que entonces el juzgador justamente tome una decisión acertada a partir de el desahogo de esta articulación de razonamientos o de premisas que integran esa estructura de razonamiento, ¿no? Bueno, la endopatía, de acuerdo a esta propuesta que podemos retomar del diccionario de filosofía Ferrater Mora, nos dice que se refiere a la participación afectiva y por lo común emotiva de un sujeto humano en una realidad ajena al sujeto, ¿no? Por eso les decía que la endopatía la podríamos entender como una manifestación de la hermenéutica. Y bueno, quizás para exponer mejor este concepto de la endopatía nos pueda servir el video que vamos a revisar a continuación. Puede ser que ustedes ya lo hayan visto, que identifiquen a la persona que tenemos en pantalla. Se trata del juez Frank Caprio, un juez que se desempeña en el juzgado municipal principal de Providence en Rhode Island, Estados Unidos. Es un juez que ha ganado mucha notoriedad, no solamente en el circuito profesional de la abogacía, sino también en los medios de comunicación masiva,
justamente por la manera en que resuelve los asuntos que son de su competencia, ¿no? Porque el juez suele ser muy empático, o en este caso muy endopático, con los casos que se le someten a su consideración, ¿no? En este sentido, bueno, pues ya tengo preparado el video, es un video que dura apenas unos cuantos minutos, para que podamos advertir un caso concreto de endopatía, ilustrado por esta circunstancia particular del juez Capri. Entonces, déjenme detener la presentación y proyectarles el video. Thank you. Good morning, sir. Good morning, Judge. Mr. Carrera, you are charged with a school zone violation. Beg pardon? You are charged with a school zone violation, which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly, and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah. And Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. You see that young man over there? That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. You're setting a bad example for my kid. You're putting a lot of pressure on me. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health. And your case is dismissed. Good luck to you, and God bless you. Thank you. Como les decía, este es un video que quizás nos ayude a ilustrar justamente este concepto de la endopatía, ¿no? Lo que implica ponerse en la posición de los justiciables, ¿no? Y naturalmente esto no significa que se tome parte por alguna, bueno, en este caso estamos hablando de un caso particular en donde, bueno, pues es denunciado el señor por exceder el límite de velocidad, pero estaba pensando al plantearles esto en el caso de los tribunales electorales, por ejemplo, ¿no? En donde, bueno, pues es importante conocer naturalmente las dos posturas de las partes involucradas, conocer los argumentos, conocer el material probatorio y en atención a las circunstancias particulares del caso, tomar una determinación. Pero bueno, volviendo al ejemplo en específico, bueno, pues el video nos da cuenta de cómo el juez justamente lleva a cabo este ejercicio de empatía, o para decirlo con mayor precisión, utilizando el concepto que estamos refiriendo, de endopatía, y bueno, pues se coloca en la posición del señor que es señalado por rebasar los límites de velocidad, ¿no? Lo que advierte el juez, justamente cuando está frente al inculpado, pues es que se trata de una persona mayor que pues difícilmente se podría creer que rebase los límites de velocidad por esta circunstancia de edad. Y bueno, una vez que escucha que el señor no suele manejar, que solamente lo hace para llevar a su hijo al hospital, pues el juez se siente incluso identificado, ¿no? Deber de protección, de cuidado por la familia, pues también motiva al juez incluso a verse reflejado, y por eso hace referencia a su hijo y bromea diciendo con el señor que le está imponiendo una carga emocional porque pues ahora él tendría que seguir su ejemplo, ¿no? Bueno, a lo mejor es una situación un tanto
romántica, sentimental, justamente no lo podemos negar, tiene una carga subjetiva importante, por supuesto, en términos semánticos, el video, pero reitero, quizás nos sirva como para ilustrar esta noción de la endopatía. Y también para ir cerrando la sesión, me parece importante señalar que este aspecto subjetivo, que en ocasiones es criticado por parte de los, bueno, no por parte de los juzgadores, sino más bien por parte de los justiciables o de la opinión pública hacia los juzgadores, tiene mucha importancia porque refleja la parte humana del juzgador, ¿no? Para bien o para mal, las decisiones que toman los jueces, pues finalmente responden a la naturaleza humana y están cargadas por este aspecto subjetivo, que reitero, no necesariamente es que sean una cuestión, digamos, negativa, ¿no? Y esto lo planteo porque ustedes saben tanto como yo que justo en los tiempos que nos toca vivir, se están deslizando por ahí algunas iniciativas de incorporar el uso de algoritmos y de nuevas tecnologías en la impartición de justicia. Es decir, que incorporemos mecanismos de inteligencia artificial, de machine learning, de internet semántica, etcétera, en la resolución de casos judiciales. Y esto responde precisamente a este cuestionamiento que se cierne sobre el aspecto subjetivo de los jueces, porque se dice que una máquina, una computadora, pues no estaría cargada de este aspecto de subjetividad y resolvería los asuntos en términos estrictamente objetivos. Pero si pensamos este esquema de cosas a la luz de ejemplos como el que acabamos de revisar, pues a lo mejor el resultado no es el más apropiado, porque imagínense lo que significaría o lo que hubiera significado que se le pidiera a un robot que resolviera un asunto como el que se está ilustrando en el video, en donde simplemente se llama a comparecer una persona por haber excedido el límite de velocidad, ¿no? Y no se tuviera oportunidad de esgrimir estos argumentos que hizo el imputado. Bueno, pues el robot, la computadora, muy probablemente hubiera sancionado a la persona en cuestión y no hubiera habido, quizás no hubiera sido la decisión más justa o más racional, ¿no? O más humana. Entonces, bueno, pues me parece importante que reflexionemos acerca de esto justamente ante estos avances tecnológicos que nos plantean retos de esta naturaleza, ¿no? La incorporación de las máquinas, de los algoritmos para algunas actividades que quizás no deberían de ser desarrolladas más que por personas, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, bueno, pues hasta aquí dejaría yo la exposición, pensando en que quizás pues podamos tener algunos minutos de intercambio. Estos temas pues nos dan como para reflexionar, como para filosofar precisamente, y entonces pues bueno, quizás alguien desee compartir algunas opiniones o percepciones y con ello podríamos cerrar la sesión del día de hoy. Entonces, bueno, pues no sé si alguien desee tener alguna intervención. Bueno, pues igual si no hubiese intervenciones, pues hasta aquí podríamos dejar la exposición y pues no me resta más que agradecerles el favor de su atención. Les deseo muy buena tarde. Disculpen ustedes si fui como muy desarticulado. La verdad es que pues suelo serlo así, no me distingue, digamos, mucho la elocuencia. De hecho, no sé si lo comenté, pero yo no soy abogado, soy sociólogo. Y bueno, pues a veces se nos da por divagar un poco, pero espero que lo poco que pude haberles aportado, pues les resulte significativo en este proceso de aprendizaje del diplomado que están cursando, y no me resta más que desearles mucho éxito y pues seguramente nos encontraremos en algún otro espacio académico de la Escuela Judicial Electoral. Entonces, bueno, pues que tengan muy buena tarde, que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Gracias Eric por la grabación, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.